Saludos, ingeniero. Mi nombre es Yandra España y en la presente exposición vamos a hablar acerca de parámetros adicionales en lo referente a radiopropagación. Bueno, primero tenemos difracción sobre tierra esférica. Dentro del cálculo de tierra esférica nos dice que este depende del tipo de trayecto, distancia, frecuencia y las características eléctricas de la superficie de la Tierra. Para largas distancias, como pueden ser transhorizonte, transhorizonte se conoce también como distancia sobre horizonte y se refiere a la distancia máxima a la que una señal de radio o onda electromagnética puede propagarse entre dos puntos sin requerir una reflexión, ya sea de la ionosfera o de la superficie de la Tierra. Bueno, estas distancias transhorizontes se tiene un valor relativo de intensidad de campo por difracción, que se lo representa con la letra E. Este con respecto a la intensidad de campo en el espacio libre, que se lo representa con la letra E sub 0. Entonces, la fórmula que tenemos aquí nos dice que es 20 del logaritmo del campo por difracción con respecto a la intensidad del campo en el espacio libre E sub 0. X será la longitud normalizada del trayecto entre las alturas de las antenas normalizadas, como son Y sub 1 y Y sub 2. El valor del inicio es generalmente negativo. Dentro de las atenuaciones, pues decimos que para predecir el campo de un área determinada, se estima la atenuación de la señal causada por difracción de las ondas de radio. Esto ya puede ser contra colinas o contra edificios. Generalmente nos dice que es imposible realizar cálculos exactos sobre estas pérdidas por difracción. Y en la práctica se utilizan procesos teóricos de aproximación modificando correcciones empíricas. Bueno, para los cálculos por pérdidas por difracción, ya sea en terrenos complejos o irregulares, es un problema matemático muy complejo, pero se derivan expresiones por pérdidas por difracción para casos simples. Entonces, cuando se utiliza el concepto de knife edge cuando la sombra es causada por un solo objeto, como puede ser una colina o un edificio. Entonces, la atenuación causada por difracción se estima mediante este concepto. Este concepto se basa en que la pérdida por difracción puede ser calculada usando una solución clásica de Fresnel para campo atrás de un obstáculo o considerando el receptor en un punto R localizado en esta región de zona, que se la conoce zona de difracción. Entonces aquí el campo directo en este punto R es la suma de los vectores de los campos debido a las fuentes secundarias utilizando el modelo de Huygens. Ya, dentro de los modelos de propagación, pues encontramos lo siguiente. Los modelos de propagación son un conjunto de expresiones matemáticas donde se pueden usar diagramas y algoritmos para representar las características de un radioenlace en un ambiente dado. Generalmente los modelos de predicción se pueden clasificar en empíricos, teóricos o una combinación de ambos que vendrían siendo semiempíricos. Los modelos de propagación predicen la pérdida por trayectoria de una señal de radiofrecuencia. Se puede tener, estas pérdidas van a estar entre la estación base y un receptor que puede ser fijo o móvil. La ventaja de modelar, pues, radiocanales teniendo en cuenta estos modelos de radiopropagación es que se pueden planear dependiendo del sector. De esta manera se puede hacer una estimación, ya sea de la necesidad, de costos o los equipos que se van a requerir. Eh, bueno, Dentro de los modelos que vamos a mencionar, los modelos empíricos se basan, como su nombre lo dice, en mediciones, mientras que los teóricos se basan en principios fundamentales de los fenómenos de propagación de las ondas electromagnéticas. Dentro de estos modelos empíricos vamos a hablar de Hatta, Okumura, Lee y Young, teóricos el trazado de rayos y modelos semiempíricos, Longley Rice, Okumura, Hatta y Wolfish y Kegami. Bueno, primero dentro de los modelos empíricos tenemos el modelo de Hatta. Este se da de una automatización del modelo de Okumura y se realizó deduciendo las ecuaciones a partir de las curvas de Okumura por regresión simple. Tenemos en todas las características en las que se los puede utilizar, como puede ser ciudad pequeña, grande, suburbana o rural. Aquí estarían características como su frecuencia. Si es menor de 200 MHz, se utilizaría la primera fórmula. Si es mayor de 200 MHz, la segunda fórmula.
Bueno, cada una de estas utilizará estos parámetros que son F, que será la frecuencia, H sub T, la altura de transmisión, que estará entre 30 y 200 metros, la altura de recepción entre 1 y 10 metros, y su distancia estará entre 1 y 10 kilómetros. El modelo de Okumura pues se basa básicamente en el modelo de Hatta que hemos mencionado y este tiene algunas características. Bueno, primero es que este modelo se basó en las medidas de la ciudad de Tokio, tiene la presentación de atenuación adicional al espacio libre, ya sea para terreno suave o un entorno urbano. Este no se basa en ningún modelo físico, utiliza curvas para frecuencias de 150 a 1500 megahercios. También nos dice que las curvas existen para terreno rugoso y suave y la altura aproximada de las antenas estará en 200 metros. El modelo de Lee no, nos dice que tiene ajustes de predicciones por ajustes de rectas por regresión lineal, medidas para una ciudad determinada, no se toma en cuenta las condiciones del entorno, se utiliza a distancias de mayores a 1 kilómetro y sirve para entornos urbanos. En el modelo de Young, pues este se basó en medidas de la ciudad de Nueva York, presenta curvas en función del porcentaje de sitios del área comprendida. Esta es la fórmula para el modelo de Young. De igual manera se utiliza H sub T, que es la altura de la antena en transmisión, H sub R, la altura de la antena en recepción, R es la distancia, y beta es el clutter factor, que es el número de elementos que intervienen en la propagación de la señal. Dentro de los modelos semiempíricos, pues tenemos el modelo de Longue-Rice, que se conoce como modelado del terreno. Este fue desarrollado en 1968 por el NTA. Se utiliza en el modelado del terreno, se debe tener una fuente de datos confiable sobre el terreno del que vamos a trabajar y se toma en cuenta las características del terreno, como puede ser curvatura de la tierra, clima, altura de las antenas, ángulos de elevación. Se utiliza, bueno, este será un diagrama de cómo funcionaría y se utilizaría entre 40 y 20 GHz de 1 a 2000 kilómetros y las alturas de las antenas de 0.5 a 3000 metros. El modelo de Okumura-Hata, pues, es una combinación de los modelos que hemos mencionado anteriormente. Esta será su fórmula. Los valores de A, H sub R se calculan de la siguiente fórmula que tenemos aquí, donde se utiliza la frecuencia. Para ciudades medianas y suburbanas se tiene una pérdidas de 0 dB y ciudades densamente urbanas se tiene una pérdida de 3 dB. Esto es aplicable para frecuencias que están entre 1500 y 2000 MHz. Las alturas de las antenas de transmisión tienen que estar entre 30 y 200 metros. Las alturas en recepción de 1 a 10 metros y distancias de 1 a 20 kilómetros, pues como mencionamos en los modelos anteriores. Para el modelo de Wolf-Shikigami, pues, bueno, nos dice que fue desarrollada para obtener una medida de datos de propagación que estará entre 800 y 1200 MHz. Se utiliza celdas con un rango de radios que van de 0.02 a 5 kilómetros. El modelo está restringido a situaciones donde las antenas transmisoras se encuentren por encima de los techos de los edificios y esté cerca de su estación base. Se puede incluir otros parámetros como puede ser rugosidad del terreno, si este es plano, entre otros. Esta será su fórmula, este será un diagrama de cómo se lo puede utilizar y las restricciones de uso, pues como mencionamos, está entre 800 y 2000 MHz, las alturas de las antenas tanto en transmisión y recepción, su distancia y algunos otros factores que se pueden incluir como las alturas de los techos de los edificios, ancho de la calle, separación de edificios, entre otros. Bueno, finalmente, pues hablaremos de los modelos teóricos, en especial en el trazado de rayos. Eso nos dice que minimiza el tiempo de computación sustituyendo aristas por una más alta. Se precisa la altura y espaciado medio de los obstáculos, se calcula parámetros mediante el modelo de Blogger y se desprecian las aristas hasta que éstas se reduzcan a 5 y se calculan atenuaciones hasta conseguir un total de todas ellas. Bueno, finalmente hablaremos acerca del desvanecimiento. El desvanecimiento selectivo en frecuencia es una anomalía de propagación de radio causada por la cancelación parcial de una sola señal si los componentes espectrales de la señal transmitida son afectados por diferentes amplitudes y cambios de fase. Bueno, estos se dan dos tipos de desvanecimiento, que puede ser plano y por frecuencia selectiva. El plano se da cuando el ancho de banda de la señal es menor que el ancho de banda del canal y el retraso es menor que el periodo de símbolo. El desvanecimiento con frecuencia selectiva, pues es cuando el ancho de banda de la señal es mayor que el ancho de banda del canal y se da un retraso propagado cuando es mayor que el periodo de símbolo. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.